Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar con este mensaje, quisiera que tuvieras en cuenta cuál es la versión que vamos a utilizar el día de hoy para este mensaje. Reina Valera 1960, y los versículos que serán clave para que tú puedas conocer un poco más de la historia que estamos por relatar se encuentra en el libro de Primera de Reyes 8. También, como referencias, puedes tomar Primera de Corintios 3:16 y Primera de Pedro 1:3. ¿Quién era David? David era un hombre que era conforme al corazón de Dios. No es algo que se nos haya ocurrido, es algo que el mismo Dios dijo. David tenía un anhelo en su corazón: construir el templo para que habitara la presencia de Dios. Sin embargo, Dios le había dicho que no, que la persona que lo iba a construir sería su hijo Salomón. Cuando Salomón decide dedicar este templo a Dios, él hace una oración por el pueblo. Salomón reconoce que en ese lugar no se puede comparar con el lugar donde realmente habita el Señor. Él se pregunta a sí mismo: ¿en serio Dios morará sobre esta tierra? Si el cielo de los cielos no te puede contener, cuanto menos este lugar que hemos edificado. Pero Salomón sabe que Dios es un Dios también que está a punto de escuchar su oración. Y mientras Salomón va a iniciar su oración, dice claramente: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, tú también lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Todo el tiempo Salomón está reconociendo que el lugar donde realmente habita el Señor es en su morada, en los cielos. Y me encanta este mensaje que dice: escucha y perdona. Salomón también reconoce que Dios es justo y que si existe pecado en el pueblo, Dios hará lo que tenga que hacer conforme a su justicia, así como aquellos que también andan en sus mandatos. Y es que Salomón sigue reconociendo que nuestra humanidad es ser pecador, pues en el versículo 33 de Primera de Reyes 8 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Es algo que es indiscutible. Tú y yo podemos vivir en pecado. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cuántas veces? Tampoco lo sé. Pero volvernos a Dios, confesar su nombre, orar y rogar y suplicar. Y en esa parte dice: en esta casa. Salomón hablaba del templo donde iba a habitar la presencia de Dios, donde Dios ya se estaba manifestando al pueblo. Dice que Él va a oír desde los cielos y Él va a perdonar el pecado del pueblo de Israel. Y los volverá a la tierra que dio a sus padres, esa tierra que era una promesa, que era una señal de amor de Dios por su pueblo. Y en todo esto yo me he preguntado una cosa: ¿en dónde está el templo? Y no es en la iglesia Maná, no es donde cantamos, no es donde adoramos y oramos. Nosotros somos una congregación, somos iglesia, y la presencia de Dios se puede manifestar, claro que sí. Pero yo te pregunto en esta tarde: ¿en dónde está el templo? Si el templo fuera un lugar, definitivamente estaría abandonado. Nadie puede salir en estos tiempos. No podemos estar todos juntos. Entonces, ¿dónde está el templo? Existe una pregunta muy interesante en el libro de Corintios que nos puede ayudar a darnos una respuesta. ¿En dónde está el templo? La pregunta dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En pocas palabras nos dice: ¿en serio? ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Sabes? El templo, el santuario, se conocía como lo más sagrado, el lugar donde todo mundo iba a buscar a Dios, el lugar donde se ofrecían sacrificios, el lugar donde se adoraba a Dios. Y sabes, por si no nos ha quedado claro, en el libro de Primera de Corintios 3:9 dice: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. Dice que nosotros somos esa obra hecha que pertenece únicamente a Dios. Volviendo al versículo 16, en el 17, dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes mismos. Tal vez parece un poco confuso, pero el Señor nos dice claramente: ustedes son el templo, ustedes son el lugar donde yo he decidido habitar. Dios es creador de todo, Él es dueño de todo, incluso de nosotros. En el libro de Isaías el Señor se pregunta: ¿en dónde?
¿Dónde está esa casa que me van a edificar? ¿Dónde está el lugar donde voy a reposar? Él mismo dice, yo he hecho todas estas cosas fueron hechas por mí, pero voy a mirar a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla mi palabra. El templo, chicos, todo el tiempo somos nosotros. La Escritura nos dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que realmente sea sabio. Hay tantas cosas que podemos decir que nosotros sabemos y conocemos, pero de verdad debemos decir, Dios, quita todo ese conocimiento que es totalmente vano. Quiero aprender una vez más a ti. ¿Y sabes dónde pasa todo eso? En el lugar de encuentro. Así como Salomón estaba hablando con Dios, por él y por todo el pueblo. Siempre es un buen momento para hablar con Dios. Hablarle de nosotros, hablarle de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo. Todo lo que pasa en esta tierra es solo momentáneo, pero el nombre de Dios, su presencia es para siempre. Y con todo esto, una vez más te pregunto, ¿dónde está el templo? ¿Quién es el templo? ¿Cómo está el templo? ¿Quién cuida del templo? Tal vez está abandonado, o tal vez ya fue destruido. Y en serio, no es para sentirnos tristes, para creer que no existe esperanza, o para decir, bueno, realmente no soy apto para esto, realmente nunca ha habitado Dios en mi vida, realmente Dios no puede estar en este lugar, está totalmente sucio. El lugar donde Dios debería estar habitando tal vez está abandonado y no habita ninguna presencia ahí. ¿Sabes cómo podemos llegar a volver a reconstruir ese templo? Con nuestra obediencia. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los hombros de vuestro entendimiento. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Nos está hablando de una nueva vida, de una vida en santidad. En el versículo 14 de la versión Dios habla hoy dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Así era nuestra vida, se divide en dos, antes y después de conocer a Dios. Y nos recalca una vez más, vivan en obediencia, no sean como este mundo, no te amoldes a ellos, al contrario, vive en santidad, porque Dios que los llamó es santo. La Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Y me encanta lo que dice esta versión, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata. ¿Sabes con qué se ha pagado ese precio? ¿Sabes con qué se pagó nuestra vida pasada? ¿Sabes con qué se ha pagado tantos pecados? Por el Cordero de Dios. Por Él se ha pagado todo eso. Fue su sangre. Él que no tenía ningún defecto y ninguna mancha. Él ya había sido destinado desde el principio, pues Dios sabía nuestras faltas. Dios sabía totalmente de lo que nosotros podíamos cometer. Entonces, si tú y yo creemos en Cristo, también creemos en Dios. Creemos en Él, aquel que lo resucitó y lo glorificó. Es por eso que toda nuestra fe y toda nuestra esperanza únicamente está en Dios. Existen estas cosas para un hijo de Dios. La obediencia. No existe mejor amor que aquel que se demuestra. Y Dios nos ha demostrado su amor con el sacrificio de su Hijo Cristo. Nuestro amor se refleja en la obediencia, en estar y vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad. ¿Y sabes cómo podemos encontrar todo esto? En hablar con Dios. Escucha la voz de Dios, habla con Dios. Ya decidiste abrir la puerta y que Él entrara a ese lugar, a tu casa. No solamente te sientes y observes, siéntate y comienza a hablar con el Padre. En su palabra encontrarás toda la instrucción de cómo ser obediente a Él, de cómo es el modelo de un hijo. ¿No sabías qué rumbo tomar de tu vida? La palabra de Dios es el mejor libro donde tú vas a encontrar toda la guía para comenzar a ser obediente. En su palabra y a través de su presencia tendremos una nueva vida. Él lo promete, porque Él es eterno y esto permanece para siempre. Es lo que se nos ha anunciado desde hace mucho tiempo. En la oración existe la petición, en la oración existe el ruego, existe la súplica.
Podrán venir tantas personas que te digan todo lo que tienes que cambiar, todo lo que tienes que mejorar, todo lo que necesitas hacer diferente. ¿Cuánto tiempo tienes que dedicar a la oración? ¿Cuánto tiempo tienes que leer? ¿Cuánto tiempo tienes que hablar con Dios? Pero sabes una cosa, en el momento en que tú decidas ir a ese momento, a ese lugar, a la presencia, entrar al templo, ese templo donde Dios ha decidido habitar. Créeme, ese templo ni siquiera fue construido por hombres. Salomón decía, Señor, ¿cómo podrás habitar aquí si los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Sabes dónde puede habitar Dios? En el único lugar que Él ha creado. ¿Y sabes que tú y yo somos su creación? Es ahí en esos corazones donde Dios quiere habitar y poner su espíritu y su presencia en nuestras vidas. En serio, no huyas más de Dios. Tarde que temprano Él siempre nos encuentra. No hay nada más apasionante que estar cara a cara con Dios. Este mensaje es puntual. Es necesario para nuestras vidas. Mira cómo el mundo se está derrumbando. Mira cómo nuestra sociedad está cayendo. Mira cuánta violencia existe. Mira cuánta gente muere. Mira cuánto pecado hay. Y Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo, Jehová, estoy contigo. Y no solamente es decir, wow, sí, Dios, tú estás conmigo. ¿En serio? No. Dios pide algo más de ti. Dios quiere fortalecerte cuando estés de rodillas en la habitación, donde ahí estés peleando las batallas, donde ahí estés venciendo cada temor, donde ahí estés venciendo tu pasado, estés venciendo el pecado. Pero no es por tus fuerzas, jamás ha sido por nuestras fuerzas. Todo proviene de Dios y nuestra voluntad tiene que estar totalmente rendida a Él. Es tiempo de levantarnos. No podemos estar más sentados. No podemos ver cómo está pasando todo. Nosotros no hacemos nada. Es tiempo de construir el pueblo, reconstruir las murallas, reconstruir el templo, reconstruir nuestra relación con Dios. Recuerda lo que dice, si el pueblo se humilla, confiesa, se aparta, Él tiene misericordia para perdonarnos. ¿Sabes dónde está el templo? ¿Sabes dónde está esa casa, ese lugar donde el Señor habita? Está en ti. Y no me refiero a está en ti, en tus fuerzas, en que tú lo hagas. No, Dios decide habitar en ti. Pero solamente podemos tener acceso a Él a través de su Hijo Cristo. Recuerda, obediencia. Él nos llevará a una vida nueva y una vida que es eterna. Y es por eso que tomaremos un tiempo de oración. ¿Estás listo? Bendito Padre Celestial, tú que estás en los cielos, tú que habitas en el lugar santo. Señor, reconocemos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios, que no existe nadie como tú, que tú eres el único y tú eres el verdadero. Nada, Señor, se compara, nada se iguala ante ti. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Dios de los dioses. No hay nada, Señor, que pueda llegar hasta tu nivel, porque tú eres el único, tú eres merecedor de todo. Y aún así, Señor, tú puedes escuchar nuestra oración, el clamor de un pueblo, el clamor de un joven, el clamor de una iglesia, Señor, el clamor de una familia. No tenemos miedo porque tú estás con nosotros. No tenemos temor porque tú nos has perdonado. No tenemos temor porque tu amor ha sido grande y tu misericordia es inagotable. No tenemos temor porque nuestra confianza está en ti. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Hoy nos arrepentimos de todo. Nos arrepentimos, Señor, de todo aquello que hemos hecho en contra de tu voluntad. Nos arrepentimos, Señor, de no hacer tu palabra, de no vivir conforme, Señor, a lo que tú has dicho. Perdónanos, Señor, por no tener los momentos de buscarte, de estar en oración, de estar en comunión contigo. Perdona la envidia, Señor. Perdona el egoísmo, perdona la mentira, perdona nuestros malos pensamientos, perdona nuestra malicia, perdona nuestra ignorancia, perdónanos porque hemos sido faltos, Señor, y no hemos cumplido conforme a lo que dice tu palabra. Hoy, Señor, como jóvenes, estamos en la brecha, nos presentamos ante ti, pidiendo, Señor, que tú nos limpies, que tú nos laves, Señor, de toda maldad. Que con la sangre de tu Hijo Jesucristo que fue derramada en esa cruz, tú nos limpies, Señor. Tu palabra dice que si tú nos limpias, nosotros podemos ser tan blancos como la nieve. Quiero que limpies mis pecados, quiero que tú me laves. Oh, yo quiero presentarme ante ti una vez más
porque yo no quiero ser el mismo. Yo no quiero ser el que antes era. Mi vida pasada quedó atrás. Eso era yo antes, pero ahora ya no, porque ahora vivo en ti, porque ahora te reconozco a ti, porque ahora yo quiero que tú habites en mí. Yo reconozco mi mal proceder y me arrepiento, porque yo quiero ser un joven nuevo. Yo quiero ser un joven que pueda impactar, no en la sociedad, no en una ciudad. Yo quiero impactar en mi familia, que mi familia pueda ver un cambio en mí, que a través del testimonio que tú vas a estar haciendo, Señor, en mi vida, mi familia pueda volverse a ti, reconocerte a ti en todos sus caminos. Ayúdame a ser el hijo que mis padres necesitan. Ayúdame a ser el hermano que mis hermanos necesitan. Ayúdame a ser la persona que la sociedad necesita. Ayúdame a ser el hijo que tú necesitas, Padre. Te reconozco, Señor, en todos mis caminos, porque solamente yo sé que en ti existe el poder, la sabiduría. En ti solamente hay salvación. Tú eres el único que perdona. Tú eres el único que tiene misericordia. Ayúdame a ser santo, Señor, como tú eres santo. Quiero conocerte más, Señor. Ayúdame a vivir más en comunión contigo. Que toda pereza de mi vida se vaya. Que yo pueda tener un orden para ir a buscarte. Que no pueda, Señor, yo dormir. Que no pueda yo despertar. Que yo no pueda hacer nada si no es antes que yo haya tenido una conversación contigo. Pongo todo lo que soy. Pongo todo lo que he vivido. Pongo a todas las personas que me rodean en tus manos, Señor. Enséñame a ser diferente, enséñame a ser mejor, enséñame a ser obediente y ser fiel a tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Somos el templo de Dios, somos donde Él habita. Busquemos al Señor, hablemos con Dios. Él es grande, Él es fiel, Él es justo. ¿Recuerdas las referencias que te di en un principio? Espero que la hayas anotado y si no, regrésate para que puedas estudiar a profundidad lo que vimos el día de hoy. Estamos para servirte. Que el Señor te bendiga.